Después de los 2 días, Jesús salió de allí para Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que a un profeta no se le honra en su propia tierra. Así que cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron, pues habían visto todo lo que él hizo en Jerusalén durante la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. Entonces vino otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había allí cierto oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Ustedes no creen, sino ven señales y prodigios. Señor, baja conmigo. Antes que mi hijo se muera. Ve. Tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo, y se fue. Y mientras bajaba a su casa, sus siervos se le salieron al encuentro y le dijeron: ¡Tu hijo está vivo! Les preguntó a qué hora había empezado a mejorar y le respondieron: Ayer en la tarde, como a la 1, se le quitó la fiebre. El padre entonces se dio cuenta que fue a la hora en que Jesús le dijo: Tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea. Me pregunto esta noche, ¿en qué maneras esta pandemia ha afectado sus vidas? Para mí como pastor, ha afectado totalmente mi agenda. Este año yo tenía muchas conferencias, muchas salidas planificadas, diferentes partes del país. Y de repente la cuarentena llegó y toda nuestra agenda se quebró. Porque eso es lo que pasa cuando ocurre una crisis. Me hace pensar en un incidente cuando nuestro hijo Jonathan era pequeño, tenía 4 años creo. Estábamos en una conferencia de la misión al sur de Lima, teníamos una agenda para esa semana. Y al atardecer, Jonathan estaba jugando en el césped, cuando de repente en la distancia parecía que se cayó y se levantó llorando. Y su brazo estaba a un ángulo muy extraño. Y una enfermera dijo: Alex, creo que Jonathan se ha roto su brazo. Y efectivamente, ¿qué hacer en ese momento? Más o menos las 6:30 de la tarde, a 1 hora, 1:30 de Lima. Todos nuestros planes se cambiaron, ¿cierto? Agarrar unas cuantas cosas, subir un carro y a manejar lo más rápido posible a Lima para atender a nuestro hijo con un brazo seriamente fracturado. Es lo que hacemos, ¿no es cierto? Cuando hay una crisis, nuestra agenda se rompe, dejamos todo para atender
a la necesidad. Hemos leído y hemos visto esta noche la historia de este hombre que tenía una crisis en su vida. Unas semanas antes, este hombre estaba viviendo la vida lo más normal. Estaba totalmente tranquilo, la cosa le iba muy bien y no tenía mayores preocupaciones en su vida. Y la verdad es que cuando todo anda bien con nosotros, nos sentimos seguros, ¿no es cierto? Y la verdad es que cuando nos sentimos bastante seguros, ¿para qué Dios? ¿Para qué Dios? ¿Quién era este hombre? Este hombre era un oficial del rey. El texto no dice de cuál rey, pero sería del rey Herodes Antipas. Era el tetrarca de Galilea. Obviamente, siendo oficial de un rey bajo la autoridad romana, este hombre tenía un trabajo muy bueno. Y seguramente se sentía bastante cómodo y seguro en ese trabajo. Pero de repente algo ocurrió que le hizo sentir sumamente frágil. Su hijo se enfermó. Leemos eso aquí en Juan 4, el versículo 46. Y no solo se enfermó, el relato da a entender que se enfermó tan seriamente que estaba a punto de morir. ¿Y este oficial del rey qué hizo? Se desesperó, ¿no es cierto? Al igual que nosotros como padres, cuando Jonathan se fracturó su brazo, hubo un sentir de desesperación. Había que hacer algo rápido, había que hacer algo radical. Y este oficial hizo precisamente eso, ¿no es cierto? Dejó lo que le estaba haciendo y en su desesperación fue a buscar a Cristo. De repente encontró que la vida no era tan segura como él pensaba. Mientras todo marchaba bien en su vida, él no necesitaba ni de Dios ni de Cristo. Pero cuando entró esta crisis en su vida, él quería buscar a Cristo. El Perú está repleto de personas que son parecidos a él, que han estado viviendo su vida tranquilamente hasta que alguna tragedia llegó a su hogar, afectándolos a ellos personalmente o algún ser querido, un familiar, un hijo, una pareja. Y de repente la vida estaba en riesgo, o el matrimonio estaba en riesgo, o la vida familiar estaba en riesgo, la salud estaba en riesgo. Y en ese momento, toda la seguridad se desvanece y sentimos nuestra gran fragilidad. Este hombre era un oficial del rey y de repente su vida se puso muy frágil. Yo no sé si tú te identificas con eso. Podría ser que la misma pandemia del COVID-19 te ha hecho sentir tu fragilidad. Hay un temor de salir a la calle, ¿no es cierto? Hay un temor de contagiarse. Hemos escuchado muchas personas que dentro de unos cuantos días se enferman, se complica el pulmón, ya no pueden respirar, van al hospital, no hay camas, no hay oxígeno y se extingue la vida. Un pequeño virus, lo llamamos COVID-19, y ha paralizado el mundo. Creo que Dios está diciendo que somos frágiles como seres humanos. Y quizá esta noche, este es el mensaje que Dios quiere comunicarte. Quizá ya lo sientes.
Y Dios simplemente está queriendo refrendar esta realidad. Nuestras vidas humanas son muy frágiles. Y podemos pasar de una situación en la cual todo está marchando bien, todo está tranquilo, nos sentimos muy seguros, de repente, golpe. Y frágiles. Es un buen momento para buscar a Dios, ¿no es cierto? Y a veces hay que reconocer, Dios lo hace para que reconozcamos nuestra necesidad. Este hombre, este oficial, jamás hubiera ido a Cristo si su hijo no se hubiera enfermado. Quizá nosotros nunca buscaríamos a Dios si algo difícil no haya ocurrido en nuestras vidas. Nuestras vidas son frágiles. Pero en segundo lugar, lo que esta historia nos enseña es que muchas veces no podemos salvarnos a nosotros mismos. Ahora, este hombre, siendo oficial del rey, ¿se imaginan los recursos materiales que él tenía? El relato dice que él tenía varios siervos. Así que no era un hombre pobre. En ese tiempo la gran mayoría de judíos eran pobres. Vivían del día a día. Trabajaban, comían. Trabajaban, comían. Un día no trabajaban, no comían. Pero no este hombre. Oficial del rey. Tenía dinero. Tenía siervos. ¿Se imaginan los contactos que este hombre tenía? Siendo oficial del rey, ¿cuánta gente le había buscado para un favor? Y él podía cobrar los favores, ¿no es cierto? Su hijo se enferma. Yo supongo que cuando primero se enfermó, este hombre hizo lo que él pudo. Gastó dinero con algún médico, alguna medicina. De repente cobró algún favor, pidiendo que algún experto en medicina viniera a ver a su hijo. Pero todo en vano. A pesar de las riquezas que él tenía y a pesar de los contactos que él tenía, cuando su hijo se enfermó y estaba al borde de la muerte, no había nada que él podía hacer para salvar a su hijo. Y en ese momento, ¿qué hizo este hombre? Hizo algo que jamás habría hecho. Se unió a las miles de personas que cuando estaban en esta situación acudían a Cristo. El Señor recién estaba empezando su ministerio, pero ya en los evangelios leemos que mucha gente se acercaba a Cristo. Había hecho milagros en Jerusalén, señales, y la gente estaba muy motivada para ver a Cristo. Yo me imagino que antes que este hijo se enfermó, el oficial no tenía ni tiempo ni interés en Jesús de Nazaret. Pero cuando se dio cuenta que él no podía hacer nada para su hijo, él decidió hacer lo que tantas otras personas estaban haciendo. Él también decidió ir a Cristo. Pero para ir a Cristo, ¿qué tuvo que hacer este hombre? Pensemos un momento esta tarde. ¿Qué es lo que este hombre tuvo que hacer para ir a Cristo? Recuerden, era oficial del rey. Yo me imagino que cada día él tenía muchas cosas que hacer. Ese día, él dejó todo lo que él tenía que hacer. Todas las cosas que le interesaban, todo lo que le había planeado para ese día, lo dejó a un lado. Me imagino que él también dejó a un lado la agenda de trabajo, porque siendo oficial del rey, estaba a las órdenes del rey. Y de repente el rey tenía varias cosas que él quería que su siervo hiciera. Pero su hijo se enfermó. Tenía que ir a Cristo. Así que la agenda, aún la agenda del rey Herodes, pasó a un segundo plano. Y este hombre va a buscar a Cristo. Pero hay un problema, ¿notaron en la historia un problema? Él vivía en Capernaum.
Y Cristo no estaba en Capernaum. Cristo estaba por las montañas, en Caná de Galilea. Así que este hombre tuvo que hacer un gran esfuerzo. Y vimos en la presentación dramática, el hombre montado a caballo, yendo a todo galope para ver al Señor Jesús. Era urgente, él tenía que ver a Cristo. Y cuando llegó a Cristo, ¿qué hizo este hombre? Miren versículo 47, hizo algo muy extraño. Este oficial del rey, acostumbrado a dar órdenes a muchas personas, ¿qué es lo que está haciendo ahora? Verso 47. Vino a él y le rogó. Este hombre no estaba acostumbrado a rogar a nadie. Él daba órdenes. Porque si alguien desobedecía sus órdenes, se las tenía que ver con el rey. Pero este hombre no vino a Cristo para ordenarle. Él vino a Cristo para pedirle. Cuán importante es recordar eso. Si pensamos acercarnos al Señor y darle órdenes, que Él tiene que hacer esto, nos equivocamos y posiblemente no vamos a lograr lo que necesitamos. Este hombre intuyó, reconoció que tenía que rogar a Cristo. Tenía que pedirle un favor y no estaba acostumbrado a eso. Porque el favor que él quería no era simplemente que Cristo sanara a su hijo. Mire lo que él dice. Le rogó que descendiese a sanar a su hijo. Es decir, ir hasta Capernaum. Eso lleva a pensar, hermanos, que cuando tenemos que ir a Cristo, tenemos que aprender a ir a Cristo, pero no a poner condiciones. Porque, ¿cuál fue la reacción de Cristo? El Señor reaccionó de una forma muy interesante, ¿no es cierto? De repente, en versículo 48, Jesús le dice, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. ¿De qué está hablando el Señor aquí? Planteo lo siguiente. El hombre vino a Cristo con un poco de fe, pero no una fe plena. Obviamente él tenía suficiente fe para creer que quizá Jesús podía sanar a su hijo. Pero parece que no tenía suficiente fe para que Cristo lo sanara de ese Caná. Porque una cosa es pensar que Cristo vaya a su casa, se acerque a su hijo y toque a su hijo y sanare a su hijo. Pero hablar la palabra a la distancia, parece que este hombre no tenía fe para eso todavía. Pero Cristo le está haciendo reflexionar. Porque Cristo está diciendo al hombre lo siguiente. Mira, amigo, me dices que tu hijo está enfermo. Me dices, como está al fin del verso 47, que él está a punto de morir. Pues bien, si tu hijo está tan seriamente enfermo, a punto de morir, ¿me estás pidiendo que vaya varias horas hasta tu casa? ¿No sería mejor que me pidas que lo sanare al instante antes que muera? Pero el hombre no tenía esa fe. Podía confiar un poco, pero su fe era débil. Y el Señor, con tanta sabiduría, desafía a este hombre a confiar más en él. Y por eso, aunque el oficial en verso 49 le dice al Señor, desciende ahora antes que mi hijo muera. Así que todavía no está confiando que Cristo lo puede sanar ahí. Y Cristo lo lleva a un punto de quiebra, ¿no es cierto?
Porque noten lo que Cristo le dice. Ve, tu hijo vive. ¿Qué está diciendo Cristo aquí? Está diciendo, no voy a ir. Anda tú. Y yo te digo, tu hijo vive. Ahora el hombre tiene que tomar una decisión, ¿no es cierto? O él tiene que confiar en Cristo y en su palabra y volver a su casa sin Cristo. O puede tratar de seguir insistiendo con Cristo para que vaya. ¿Y qué leemos en ese momento? Dice, el hombre creyó la palabra de Cristo. Ahí tenemos el momento que su fe creció y alcanzó la fe que debía ser. Él creyó la palabra de Cristo. Cristo le había dicho, tu hijo vive. Y el hombre aceptó esa palabra. Y se volvió. Y leemos que en el camino, ¿qué pasó? Verso 51. Cuando él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron nuevas, tu hijo vive, confirmando que estaba mejorando. Ahora, la Biblia no entra en muchos detalles, pero el hombre pregunta, ¿a qué hora empezó a mejorar? Y le dijeron, ayer a las 7. ¿Ayer a las 7? Eso indica que aquí hay un lapso de varias horas. Yo no sé cuántos de ustedes estuvieron atentos a la lectura y a la película. ¿Notaron una discrepancia entre la lectura y la película? El hermano Alejandro, leyendo su versión de la Biblia, decía que el hijo empezó a mejorar a las 7 de la noche. En la película dijo que era la 1 de mediodía. ¿Cuál fue? El texto dice a la 7ª hora. Para los judíos, la 7ª hora sería la 1 de la tarde. El calendario romano, la hora 7 es las 7 de la tarde. La verdad es que no estamos seguros qué horario Juan está manejando aquí. En realidad no importa. La palabra clave es ayer. En cualquiera de las interpretaciones, eso indica que varias horas habían pasado. No era un viaje de 1 hora nomás. El hombre hizo un tremendo esfuerzo para ir a ver a Cristo. Y volviendo el día siguiente, sus siervos le dicen, tu hijo empezó a mejorar el día de ayer. Cuando el hombre escuchó eso, confirmó la fe que le había puesto en Cristo. Y yo me imagino que él llegó a la casa un hombre muy aliviado, agradecido a Cristo, porque Cristo hizo lo que él no podía hacer. Con todo que él era oficial del rey, en su fragilidad, Cristo ministró a su vida. Yo no sé cuál será la fragilidad que tú tienes. Podría ser que esta noche te sientes muy frágil frente a esta pandemia. Quizá te sientes muy preocupado por tu propia salud o por la salud de un ser querido y no sabes qué hacer. Te encuentras un tanto desesperado. Lo que tienes que hacer es hacer lo que este hombre hizo. Hacer lo que todos hemos hecho algún día para conocer la salvación. Tenemos que ir a Cristo. Pero para ir a Cristo hay que poner a un lado nuestros intereses y nuestros quehaceres. Y tenemos que acercarnos a Cristo con un corazón sencillo, no para demandar, no para exigir, sino para pedir que Él nos ayude. Yo sé que a los varones a veces nos cuesta, ¿no es cierto? Las mujeres son mucho más propensas
a buscar ayuda. El varón es mucho más independiente, en parte porque Dios nos hizo así. Pero para la salvación, aun siendo varones, tenemos que ir a Cristo. Porque nadie más nos puede salvar. Y tenemos que ir al Señor reconociendo nuestra fragilidad, que nuestras vidas fácilmente se pueden acabar. Y la única persona en todo el universo que nos puede ayudar es Jesús de Nazaret. Esta noche yo quiero animarte a acudir a Cristo. Si tú sientes una gran necesidad, si te sientes frágil, si tienes algún problema en tu vida que no has podido resolver y nadie puede resolver, Cristo está esperando para que tú vayas a Él, confesando tu necesidad y con humildad y sencillez de corazón, pidiendo a Cristo que Él pueda intervenir en tu vida. Obviamente, el Señor va a tener que arreglar algunas cosas en nosotros, ¿no es cierto? Porque todos llevamos a Cristo un bagaje de cosas en nuestras vidas que no agradan a Dios. Tenemos que empezar pidiendo que Él nos quite ese bagaje de culpabilidad que la Biblia llama pecado. Y tenemos que tener un corazón dispuesto a vivir una vida ordenada conforme a lo que Dios quiere. Ahí está lo que tenemos que dejar nuestra agenda y empezar a seguir una agenda que Dios va a determinar para nosotros. Pero lo que nos motiva a ir al Señor es que Él es tan amoroso, tan poderoso. No hay nada que Él no pueda hacer. No hay problema demasiado grande para Él. Yo sé que Él puede escuchar y atender tu necesidad. ¿Por qué no haces esta noche lo que este hombre, oficial del rey Herodes, hizo? Reconocer su necesidad e ir a Cristo. Decir, Señor Jesús, ayúdame, porque necesito tu ayuda en mi vida. Si tú vas a Cristo con fe y con sinceridad, verás la manera que Él responde a tu oración. Yo no sé qué es lo que Él va a hacer, pero que Él pueda hacer algo para ti, estoy seguro. Por eso te invito, esta noche, ven al Señor Jesús. Vamos a orar. Y mira, vamos orando. Yo te animo. Haz tu oración también. Habla con el Señor lo que querrás decirle, pero pídele que te ayude en tu necesidad y verás las grandes cosas que Él puede hacer en tu vida. Padre Celestial, gracias por este relato tan interesante, sencillo, de cómo un hombre reconoció su fragilidad y en su desesperación, en su amor por salvar la vida de su hijo, decidió acudir a Cristo. Padre, perdónanos porque muchas veces en nuestro orgullo, en nuestra autosuficiencia, no queremos, entre comillas, rebajarnos a ir a la iglesia o a pedir ayuda. Y a veces a propósito provocamos más dolor y más sufrimiento, hasta que por fin doblegamos nuestros corazones y vamos al Señor. Pero gracias, Señor, que tú has prometido que nadie que viene a ti, tú le vas a echar fuera, con tal que venga sinceramente, con tal que venga con sencillez de corazón, no demandando, sino pidiendo y confiando en tu persona. Quiero pedir, Señor, que si alguien está escuchando esta tarde y este mensaje es muy importante para él o para ella, quiero pedir, Señor, que tú puedas tocar su corazón, ayudarle a creer, como ayudaste a este hombre a creer, y que creyendo en ti pueda tener salvación y vida eterna. Escúchanos, Señor, te pedimos, en el nombre del Señor Jesús. Amén
Muchas gracias. Vamos a cantar ahora al Señor antes de unos anuncios para terminar la reunión esta noche.